Algo en esta vida es seguro. Todos hemos tenido nuestra justa porción de estrés. De hecho, el término estrés es muy usado, pero es muy difícil de definir. ¿Estrés significa lo mismo para cada ser humano? ¿El estrés tiene el mismo efecto en cada uno de nosotros? ¿Todo el estrés es dañino? Según el doctor Hans Selye, un notable investigador del control del estrés, el estrés no se puede evitar, pues liberarse totalmente de él sería morir. El doctor Selye también creía que podemos manejar el estrés eficientemente y hasta disfrutarlo si comprendemos cómo funciona y ajustamos nuestra perspectiva de vida de acuerdo con esto. Biología. En este programa aprenderán sobre la estructura y función de las glándulas suprarrenales y las gónadas. Aprenderán cómo nos ayudan las glándulas suprarrenales a lidiar con el estrés a corto y a largo plazo. Más adelante, en el programa, aprenderán cómo las gónadas regulan las características sexuales primarias y también secundarias. Al final del programa sabrán esta pregunta. ¿Qué papel tienen las hormonas anabólicas en los deportes profesionales y la medicina? Sistemas. Jason, ¿dónde se encuentran las glándulas suprarrenales aquí? Pues aquí tenemos los riñones y las glándulas suprarrenales están encima. Eso significa suprarrenal, supra significa sobre, renal significa riñón, suprarrenal sobre el riñón. Aquí tenemos un riñón de una res. ¿Dónde está la glándula suprarrenal? Aquí tenemos el riñón. Significa que la glándula suprarrenal está arriba. Eso es tejido blanco. No podría ser porque el tejido blanco es mucho más grande que el riñón. Y en el modelo, el riñón es mucho más grande que la glándula suprarrenal. Así es. Este tejido blanco es pura grasa. Pero la glándula suprarrenal está en él. A ver si la encuentran. ¿Es esto de aquí? Sí, miren cómo esta forma coincide con la de la glándula suprarrenal en el modelo. Jason, si tú la pudieras cortar, la examinaríamos de cerca en la otra charola. Claro. Sandra, ¿podrías cortar la grasa excedente? Corta por la línea de en medio y tendremos una buena sección. Sí, claro. ¿Ven alguna diferencia entre la corteza y la médula? La corteza parece tener un tejido más oscuro que la médula. ¿Por qué? Cada parte de la glándula suprarrenal tiene un origen embriónico distinto. Eso es importante porque el tejido del que se formaron influye en el modo que funcionan en el cuerpo. La médula es un racimo de neuronas del sistema nervioso simpático y secreta un neurotransmisor a menudo descrito como hormona. ¿Y qué hay de la corteza? La corteza se deriva de una capa de tejido en el embrión llamada mesodermo. Es la misma región que da origen a las gónadas. No es tejido nervioso. Que es diferente a la médula. Así es. También la corteza secreta hormonas contrarias a los neurotransmisores. Una segunda diferencia. Sí, ahora Claro. terminemos con la disección. Tenemos que desechar estos órganos de acuerdo con las reglas de este lugar. Gracias. Biorepaso. Empezaremos hablando de las glándulas suprarrenales y cómo participan en el control del estrés. En el sistema endocrino humano hay dos glándulas suprarrenales, cada una situada sobre un riñón. Cada glándula suprarrenal consta de dos secciones, la médula suprarrenal o porción interior y la corteza suprarrenal o porción exterior. La médula y la corteza producen sustancias químicas que nos ayudan a lidiar con condiciones interiores y exteriores que pueden causar estrés a corto o largo plazo. El sistema nervioso simpático participa en la preparación del cuerpo para el estrés. Provee de nervios a todos los órganos blanco en la cavidad interna del cuerpo, así como las glándulas sudoríparas, los músculos capilares y los músculos lisos de las venas y arterias. Uno de los principales órganos blanco del sistema nervioso simpático es la médula suprarrenal, que tiene inervación simpática más concentrada que cualquier órgano del cuerpo. De hecho, es un conjunto de neuronas postganglionares modificadas.
Al ser estimulado por neuronas preganglionares del sistema simpático nervioso, las células de la médula suprarrenal secretan hormonas excitadoras, llamadas epinefrina y norepinefrina. Bien, ¿quién recuerda la función de la división simpática del sistema nervioso autónomo? Yo es responsable de las acciones del cuerpo en situaciones de emergencia. La respuesta de ataque y escape. Sí, parte de esta respuesta viene de la médula suprarrenal. Las células neurosecretoras de la médula son extensiones de células nerviosas del sistema nervioso simpático. Esto es un gran ejemplo de cómo los sistemas endocrino y nervioso trabajan juntos para mantener la homeostasis. ¿Las respuestas de nuestro cuerpo se relacionan con las glándulas suprarrenales? Muchas de ellas, sí. ¿Qué es lo que secreta el sistema nervioso simpático para estimular las células medulares? Un neurotransmisor. Adivinen cuál. ¿La acetilcolina? Sí, la acetilcolina estimula a la médula a secretar sus neurotransmisores en la sangre. ¿Adrenalina? Sí, comúnmente llamada epinefrina. A ver si reconocen algunos síntomas de liberación de epinefrina. Biobúsqueda. ¿Podría contarnos una experiencia aterradora que haya tenido? Sí, cuando era mensajero. Un día iba en la bicicleta e iba viendo hacia abajo y me pasó un alto. Y estuve a unos 10 centímetros de chocar contra un No tren. me gusta ir al doctor. Me parece aterrador. Me operaron una rodilla en octubre. Fue muy aterrador. Sentí mariposas en el estómago y me tensé de manera inmediata. Y me asusté mucho. Me puse nerviosa, me temblaban las manos y estaba esperando y tenía las manos sudorosas y me tensé. Mi cuerpo estaba tenso. Puse nervioso al doctor. Biodescubrimiento. Un estímulo estresante hace que el hipotálamo active la médula suprarrenal vía impulsos nerviosos simpáticos. La médula responde a estrés a corto plazo secretando epinefrina en la sangre con un neurotransmisor llamado norepinefrina. Estas secreciones causan las siguientes respuestas: aumento del ritmo cardíaco, aumento del nivel de glucosa en la sangre debido a la conversión de glicógeno en glucosa en el hígado. El aumento de presión sanguínea y del ritmo metabólico aceleran la llegada de oxígeno y glucosa de la sangre a los músculos esqueléticos. Los tubos bronquiales del tracto respiratorio se dilatan para permitir que el aire entre y salga de los pulmones más fácilmente. Y finalmente, la producción urinaria y las funciones digestivas se hacen más lentas mientras la sangre es dirigida fuera de los riñones y el sistema digestivo a los músculos esqueléticos y al cerebro. Inmediatamente estamos alerta y listos para la acción. Obtuvieron gran variedad de respuestas en su encuesta. ¿Por qué no mencionan y explican algunas? Bueno, la gente mencionó que la cara se le pone roja cuando se avergüenza. Y yo también cuando me ejercito. Estas dos situaciones son estresantes. ¿Por qué suceden? El rubor en la cara es causado por vasos sanguíneos dilatados cerca de la piel. Calor excesivo debido al aumento de ritmo metabólico y fuertes contracciones musculares es liberado de la piel. El calor es liberado de vasos sanguíneos dilatados en la piel y de las glándulas sudoríparas cuando transpiramos y el sudor se evapora. ¿Qué hay de las manos húmedas y frías? Bueno, esto ocurre a causa de la contracción de los vasos sanguíneos de las manos y la dilatación de los vasos sanguíneos puede ocurrir en los órganos vitales como el cerebro y el corazón. Bien, ahora, ¿qué provoca las mariposas en el estómago? El sistema nervioso simpático inhibe la actividad del sistema digestivo para que la sangre sea distribuida a los órganos que la necesitan en momentos de estrés. Tal vez ese retiro repentino de sangre es lo que nos da esa sensación rara. Tienes razón en el repentino cambio de la sangre de los órganos del tracto digestivo. Se envían mensajes al cerebro que se interpretan como leves sensaciones o esas mariposas. Las condiciones que llevan a la secreción de epinefrina y norepinefrina van más allá del miedo y la excitación. Incluyen heridas, ejercicio, azúcar baja en la sangre. Cualquier influencia causa estrés en el cuerpo, aunque sus exigencias puedan ser placenteras como un ejercicio arduo o desagradables como una situación peligrosa o inquietante. Biodescubrimiento. El choque anafiláctico es un ejemplo de estrés extremo debido a una reacción alérgica. Ocurre cuando un agente alergénico entra directamente a la sangre y circula rápidamente por el cuerpo. Por ejemplo, después de una picadura de avispa, abeja o araña. El resultado del choque anafiláctico puede poner en riesgo la vida porque todo el cuerpo tiene que ver en la respuesta. Hay contracción de los músculos lisos del tracto respiratorio, lo que dificulta la respiración. Además, la repentina dilatación de los vasos sanguíneos y la fuga del plasma sanguíneo de los lechos capilares hacen que se inflamen los tejidos. Puede sobrevenir la muerte en minutos debido a un colapso circulatorio.
Se administra epinefrina a la gente con un shock anafiláctico para revertir los síntomas de las picaduras. Hace unos años me picó una avispa y no le di ninguna importancia a esto. No pensé que me fuera a causar más problema que un poco de dolor. Y después, en probablemente 30 minutos, empecé a darme cuenta que tenía mucha comezón, no respiraba bien y que estaba teniendo un poco de fiebre. Y en ese momento fue cuando pensé, ¿qué es lo que me está pasando? Contacté a un doctor para saber si había algún problema y me dijeron que tenía que ir al hospital inmediatamente, porque podría tener serios problemas en corto tiempo. En cuanto llegué al hospital, me administraron adrenalina vía intravenosa. Además, me conectaron a un monitor de corazón. Entonces empezaron a revisar mi corazón. Fue impresionante para mí, que no iba a tener mucho tiempo. La siguiente vez que me picara una avispa, podría verme en una situación muy difícil en corto tiempo. Así que siempre traigo conmigo una pluma de epinefrina, con todo el estuche para poder saber cómo usarla. De manera que si me volviera a ocurrir, no tardaría nada de tiempo antes de usarla. Y además, también tendría que tener atención médica después de esto. Ahora vamos a hablar de la corteza suprarrenal porque también es importante en el alivio del estrés. La corteza produce hormonas esteroides llamadas corticosteroides. Los corticosteroides son sintetizados en la corteza del colesterol. Son esenciales para la vida. Hay 3 tipos principales: mineralocorticoides, glucocorticoides y gonadocorticoides. A partir de sus prefijos, ¿se les ocurre el papel de cada uno? Claro, los mineralocorticoides deben tener que ver con los minerales en la sangre. Sí, mantienen el balance mineral en el plasma y también el del agua. Los glucocorticoides deben ayudar a regular la cantidad de glucosa en la sangre. Sí, ¿y el último? Los gonadocorticoides que, por el prefijo gónado, deben tener que ver con los sistemas reproductivos del hombre y de la mujer. Vas por buen camino. Se cree que los gonadocorticoides promueven el inicio de la pubertad en hombres y mujeres. Primero vamos a hablar de los mineralocorticoides. Entre los muchos que produce el cuerpo, la aldosterona es la más prominente. ¿Cuál es la función de la aldosterona? Es un mineralocorticoide. ¿Sobre qué órgano creen que actúa? Sobre los riñones. ¿Puedes explicarlo? Es donde ocurre la reabsorción de minerales y agua. ¿Cuál es la unidad estructural del riñón? El nefrón. Sí, la aldosterona actúa en los túbulos distales del nefrón. Aquí están los nefrones resaltados en blanco en el modelo del riñón. Y aquí en el modelo del nefrón el túbulo distal está en verde oscuro. Este túbulo verde claro es el túbulo proximal, el más cercano al glomérulo. El papel específico de la aldosterona es mantener los niveles iónicos de sodio y del potasio en la sangre. Pero el sodio en exceso puede causar un problema. ¿Alguien sabe cuál? Sí, a donde va el sodio, lo sigue el agua por ósmosis. Con el aumento de los niveles de sustancias solubles en agua en la sangre, hay un aumento de la cantidad de presión ejercida en las paredes de los vasos sanguíneos que puede causar presión alta. Bien, también se conoce como hipertensión. La regulación cuidadosa de las concentraciones iónicas en la sangre es crucial para mantener la presión sanguínea. La secreción de aldosterona es estimulada por varios factores: la elevación de la concentración de potasio en el plasma, bajos niveles de sodio y disminución del volumen y presión de la sangre. Células especializadas en los riñones son estimuladas cuando se detecta baja presión sanguínea en los vasos sanguíneos renales. Estos responden liberando una sustancia llamada renina en la sangre. La renina actúa con una proteína plásmica en la sangre para formar angiotensina 2. La angiotensina 2 causa la contracción de los vasos sanguíneos, lo que ayuda a aumentar la presión sanguínea. Esta molécula también estimula a las células en la corteza suprarrenal para que secreten aldosterona. La aldosterona hace que los túbulos renales reabsorban iones de sodio. Ya que el agua sigue al sodio, el volumen y la presión de la sangre aumentan. Biohecho. Los glucocorticoides influyen en el ritmo metabólico de la mayoría de las células del cuerpo y ayudan a la resistencia en situaciones de estrés. Son absolutamente esenciales para la vida. Bajo circunstancias normales de cada día, ayudan al cuerpo a adaptarse a los cambios ambientales y al consumo intermitente de comida. Sin embargo, el estrés severo como una hemorragia, una infección o un trauma físico o emocional da lugar a una mayor producción de glucocorticoides para lidiar con la crisis. Las hormonas glucocorticoides incluyen el cortisol, la cortisona y la corticosterona. El cortisol es el más abundante.
Su función principal es aumentar los niveles de glucosa en la sangre, estimulando la producción de glucosa a partir de la descomposición de grasas y proteínas presentes en los tejidos del cuerpo. La secreción de glucocorticoides por la corteza suprarrenal es controlada por retroalimentación negativa. Si el ataque cardíaco es nuestro estímulo, ¿qué estructura del cerebro detectará este estímulo? El hipotálamo. ¿Cómo estimularía el hipotálamo a la pituitaria anterior? ¿Secretando hormonas liberadoras? Bien, en este caso, es una hormona llamada hormona liberadora de corticotropina o CRH, que estimula la pituitaria anterior para que secrete hormona adrenocorticotrópica o ACTH en la sangre. ¿Alguien sabe sobre cuál glándula actúa? Pues adreno suena a adrenal y esta a glándula suprarrenal. Córtico me hace pensar en la corteza, así que la corteza suprarrenal sería estimulada por la ACTH. Bien, la ACTH es una hormona trópica. Estas hormonas regulan las funciones hormonales de otras glándulas. Bien. ¿Esto afecta a los glucocorticoides? Sí. Entonces los glucocorticoides deben aumentar el nivel de glucosa en la sangre. ¿Aumentan la glucosa? Así como los ácidos grasos y los aminoácidos. Ah, ya entiendo. Esto brinda una gran variedad de fuentes de energía para las células en momentos de emergencia y estrés. Esto completaría nuestro ciclo de retroalimentación negativa. Así es. Muy bien. ¿Cuál es la función principal de los glucocorticoides? Los glucocorticoides promueven la síntesis de glucosa a partir de no carbohidratos como proteínas y grasas. Biohallazgo. El expresidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, sufrió un desequilibrio de corticoides, una condición llamada enfermedad de Addison, que se caracteriza por una secreción reducida de glucocorticoides y mineralocorticoides. Los síntomas son piel bronceada, debilidad muscular, deterioro renal, disminución de fluidos corporales, pérdida de peso y baja presión sanguínea. El presidente Kennedy recibió terapia hormonal para aliviar los síntomas y fue capaz de llevar una demandante vida pública. El último grupo de corticoides son los gonacorticoides. La mayoría de estos son andrógenos. Hormonas sexuales. Hormonas sexuales masculinas. En realidad, la corteza secreta pocas cantidades de hormonas sexuales femeninas, pero mucho menos que las hormonas sexuales producidas por las gónadas en sí. Los andrógenos son principalmente masculinos, ¿cierto? En realidad, las hormonas sexuales femeninas y masculinas de la corteza suprarrenal se encuentran en ambos sexos. Pero las cantidades de cada tipo de hormona corresponden a cada género. Los hombres tienen principalmente hormonas sexuales masculinas, las mujeres principalmente hormonas sexuales femeninas. ¿Y cómo es controlada su secreción? No se conoce bien el mecanismo, pero se cree que las gonacorticoides también son reguladas por ACTH. Entonces la glándula suprarrenal y la corteza hacen un muy buen trabajo al ayudarnos a lidiar con el estrés. Así es. Pero lo que yo no entiendo es por qué todos respondemos tan diferente al estrés. Las respuestas físicas al estrés en realidad son muy similares, pero lo que a cada individuo le resulta estresante puede ser muy diferente. El doctor Hans Selye explicó el mecanismo fisiológico del estrés en su libro Estar sin estrés. Bioinformes. Hans Selye propuso que al aumentar el estrés en el cuerpo moviliza una respuesta de excitación general. La respuesta de excitación general estimula al hipotálamo a liberar mensajes químicos, enviando a la glándula pituitaria una señal para que secrete hormona adrenocorticotrópica o ACTH al torrente sanguíneo. La ACTH activa las glándulas suprarrenales para que produzcan epinefrina y norepinefrina. Estos químicos naturales aceleran el metabolismo corporal, aumentando la presión sanguínea, la respiración, la tensión muscular y el flujo sanguíneo. Estas respuestas corporales pueden ser benéficas para lidiar con el estrés a corto plazo, pero el estrés continuo durante un largo periodo puede llevar a presión sanguínea alta crónica y arteriosclerosis, dando como resultado ataques cardíacos y apopléticos. Cuando se activa, el sistema nervioso parasimpático ayuda a disminuir el ritmo cardíaco, la respiración, la presión sanguínea, la tensión muscular y el metabolismo.
Las actividades de relajación como la meditación, técnicas de imaginación guiada, biorretroalimentación y ciertos tipos de ejercicios pueden ayudar a mejorar las respuestas parasimpáticas, reduciendo así los efectos del estrés fisiológico y psicológico. Hablemos de las otras glándulas endócrinas productoras de esteroides, las gónadas. Bueno, en los hombres serán los testículos y en las mujeres... Los ovarios, Bien, ¿qué es lo que producen? las hormonas sexuales. ¿Y qué más? En los hombres producen esperma y en las mujeres óvulos. También se conocen como gametos. Hablaremos de ellos cuando tratemos el sistema reproductivo humano. ¿Cómo funcionan las gónadas como glándulas endócrinas? Están bajo el control del hipotálamo, que estimula a la pituitaria anterior para que secrete gonatropinas. Estas son hormonas que estimulan el crecimiento o la actividad de las gónadas. ¿Qué hormonas producen los testículos? Principalmente testosterona. ¿Y los ovarios? Estrógeno. Y progesterona. De hecho, los tres tipos de hormonas están presentes tanto en hombres como en mujeres, pero las proporciones difieren considerablemente. Distingamos entre las características sexuales de hombres y mujeres. ¿Cuáles son las características sexuales principales? O las primeras señales de que uno es hombre o mujer. Sería la apariencia de los órganos sexuales. Sí, y los genitales. ¿Cómo sabe el cuerpo qué gónadas desarrollar? ¿Y no está en los genes? Sí, los cromosomas dictan si el embrión será hombre o mujer, pero el desarrollo de las gónadas está bajo el control de las hormonas andrógenas. Les explicaré. Si el embrión en desarrollo produce andrógenos, se desarrollarán órganos sexuales masculinos. Si no hay andrógenos presentes, se formarán los órganos sexuales femeninos. Testosterona en los hombres y estrógeno en las mujeres, que de hecho dan lugar al desarrollo de las características sexuales secundarias. Mencionemos estas características masculinas según aparecen en la pubertad. Habrá un aumento de la cantidad de vello corporal. Sí, especialmente en la cara, en las axilas y la zona púbica. Además crecen los genitales. Y la voz se va haciendo más ronca. Y también hay un aumento de masa muscular. Sí, hay una tendencia al aumento de masa muscular y menos depósitos grasos. Todos estos cambios son resultados de un dramático aumento en la producción de testosterona en los testículos en esta etapa. Y bien, ¿qué hay de las mujeres? Hay desarrollo en los senos y vello en la región púbica y en las axilas. Sí, también hay crecimiento de los genitales y se ensancha la cadera. ¿Las mujeres empiezan a almacenar más grasa? Sí, contrariamente a lo que pasa con los hombres, la pubertad también está marcada por el primer episodio de sangrado menstrual. En general, las gónadas producen resultados de secreciones internas que están entre lo más notable externamente. Y nunca es más evidente que en la pubertad cuando empezamos a notar estos cambios. ¿Y qué pasa cuando hay demasiado de alguna de estas hormonas? Eso se explica fácilmente hablando de los esteroides anabólicos. ¿Alguien sabe qué son? Sí, algunos fisicoculturistas los utilizan, pero no sé qué hacen exactamente. Yo tampoco. Averigüémoslo. Biodato. Los esteroides son un grupo de sustancias químicas que incluyen ciertas hormonas y colesterol. De las hormonas producidas por las principales glándulas endócrinas, solo las hormonas gonadales y adrenocorticales son esteroides. Los esteroides anabólicos son cualquier grupo de hormonas esteroides que promueven el almacenamiento de proteína y el crecimiento de tejido. ¿Pero por qué querría un atleta usar esteroides? Pienso que hay varias razones para que quieran esto. Sin duda, las principales son el aumento de fuerza, el aumento de vigor y volumen muscular. El vigor puede ser importante en algunos eventos atléticos y también, digamos, en el fútbol. La fuerza también en el fútbol. La halterofilia es un buen ejemplo en el caso de la fuerza y en el volumen muscular, en el fisicoculturismo y para la gente que quiere lucir su cuerpo en la playa. ¿Y cómo los examina? Examinarlos es un procedimiento muy elaborado que comienza por tomar muestras de orina en la jurisdicción, el lugar de la competencia. La muestra es resguardada de manera muy estricta para poder garantizarle al dueño de la muestra la seguridad de la misma. Al llegar al laboratorio pasa por un procedimiento analítico muy detallado mediante espectrómetros de masa y tecnólogos altamente preparados para esto. Es un procedimiento muy costoso y los resultados tardan 24 horas en salir. He oído que tienen efectos secundarios. ¿Cuáles son? Sin duda todos corremos el riesgo de enfermedades de hígado, enfermedades cardíacas prematuras. Si eres adolescente, corres el riesgo de un severo acné facial y acné corporal.
Además, hay un bloqueo prematuro en los centros de crecimiento de los huesos largos de brazos y piernas, y esto impide el crecimiento y es permanente. Así que esta gente no tiene el crecimiento que debió haber tenido. En hombres adultos, sin duda, hay una disminución en el tamaño de los testículos, un menor conteo de esperma e incluso impotencia. Un efecto secundario del que la gente cada vez está más consciente es un efecto secundario psicológico y es el aumento de agresividad que desarrollan los usuarios de esteroides anabólicos. Las mujeres tienen un problema único por tomar esteroides anabólicos que, como ya sabes, es una hormona masculina, así que aunque esté presente en las mujeres, está presente en cantidades muy pequeñas. Así que es un insulto para el cuerpo y los efectos secundarios son de masculinización. Así que lo que se espera en las mujeres sería una voz más grave por el engrosamiento de las cuerdas vocales. Distribuciones mayores y anormales de vello facial y corporal, y otros efectos que en las mujeres por desgracia son permanentes. Así que muchos de ellos no son reversibles, siguen estando el resto de su vida. Y ya que son ilegales, es decir, si te descubren con estas drogas, las autoridades piensan que tal vez traficas con ellas y que están en tu poder con el propósito de traficarlas, importarlas o incluso producirlas. Podría ser sentenciada de 1 año y medio a 10 años, así que es algo serio y por eso muchas de estas drogas se venden clandestinamente y sus contenidos no se conocen bien en varias ocasiones. Lo que alguien piensa que es un esteroide anabólico muy fuerte, puede no serlo, puede ser algo que no sabemos. Biodato. Desde que se produjeron sintéticamente por vez primera, los esteroides anabólicos han sido usados por los médicos por varias razones terapéuticas. Inicialmente en casos de desnutrición. Los esteroides anabólicos ahora se usan como tratamiento para deficiencia de testosterona en hombres, como medida paliativa para las mujeres posmenopáusicas con carcinoma de seno metastático y como terapia auxiliar para la osteoporosis senil en hombres y mujeres. Equilibrio. En este programa, aprendieron sobre la estructura y función de las glándulas suprarrenales, que secretan hormonas que nos ayudan a lidiar con el estrés a corto y largo plazo. También aprendieron sobre la estructura y función de las gónadas, que producen hormonas que controlan nuestros ciclos reproductivos. A veces se pueden controlar desequilibrios con terapia hormonal. Esa terapia debe ser supervisada. Nuestras gónadas y glándulas suprarrenales gobiernan los aspectos más importantes de nuestras vidas. Nuestra sexualidad y